Listo. Ayer que hubo, ayer hubo. Hubo rayos y relámpagos, profesor. Claro, ¿no es cierto? ¿Y cómo creen que eso está relacionado con las cosas que pasan? ¿Por qué creen que pasó eso? El cambio climático. También, ¿sí? Cambio Un climático, pues. desorden en el clima. Cambio climático, muy bien. Desórdenes en el clima. Muy bien. Desórdenes en el clima, ¿no es cierto? Desórdenes en el clima, ¿no es cierto? ¿Y quién cree que estuvieron ahí? ¿Qué elementos? ¿Quiénes hicieron posible que haya ese rayo? La electricidad. Se produjo electricidad, ¿por qué? ¿Qué tuvo que pasar para que haya electricidad? ¿Sí? Vamos a tratar de hablar, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué elementos estuvieron presentes? ¿Dónde pasó eso? ¿En qué parte de la atmósfera? En Lima. En Lima, ¿no es cierto? Pasó en Lima, pero en la atmósfera, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también hubo algo, ¿no es cierto? Aparte de los rayos y relámpagos, hubo también. Un remolino. ¿Tornado? ¿Hubo tornado? Un remolino, profesor. Un remolino, eso sí no sabía. Solamente sabía que había También hubo, Sí, creo que... profesor, por Chorrillos, antes que haya los relámpagos, creo, cuando salieron videos que estaba viendo remolinos. Ah, ya, eso lo vamos a probar por dónde. Por Chorrillos, muy bien. Aparte, ¿qué desencadenó eso? ¿Qué desencadenó? ¿Qué hubo? Alguien tuvieron que haberlo sentido, aparte de los relámpagos. Tormentos de arena había también, profesor. Tormentas de arena. ¿Y en Lima? Los que estaban en Lima, ¿qué sintieron? ¿Qué sintieron los que estaban en Lima? A ver. ¿Sintieron miedo? Sintieron No, mucho miedo. ya, pero hubo algo que pasó, o sea, del cielo cayó algo. ¿Se acuerdan? ¿Lluvia? ¿Lluvia? Claro. Pasó, ¿qué cosa? Hubo lluvias, ¿no es cierto? Hubo lluvias. Profesor, también hubo granizo por San Isidro. Ah, la granizada. Muy bien, granizada. Muy bien. ¿Sí? Granizada. Muy bien. ¿Sí? Yo les pregunto algo a ustedes. ¿Sí? ¿Y eso cómo se relaciona? A ver. ¿Cómo se relaciona eso? ¿Cómo se relaciona con nosotros? ¿Cómo se relaciona con nosotros? A ver. Todos nosotros. ¿Dónde vivimos todos? En Lima. Todos vivimos en Lima, ¿cierto? ¿Y Lima de qué parte es? ¿Parte de quién? De Perú. De Parte Perú. ¿Y esta es parte de quién es? Parte ¿Del del mundo? mundo, ¿no es cierto? ¿Y de qué está formado el mundo? ¿De continentes? Aparte, claro, ese sería algo más grande, ¿no? Pero ¿de qué sería la parte más pequeña que estaría formada? Países. Países. Países, todo, ¿no? Pero está formado todo ¿de qué? De elementos, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver todos. Todo lo que nosotros vemos, ¿de qué está formado? Por elementos. Claro, ¿no es cierto? No hay nada que esté al azar, ¿no es cierto? Siempre hay cosas, ¿no es cierto? El que quiere, digamos, una aleación hará un metal con otro metal, ¿no es cierto? Pero todo se forma al final ¿de qué? De elementos. ¿Y dónde están los elementos? ¿Dónde están los elementos? Clase pasada, ¿dónde están los elementos?
En la tabla periódica. Claro, eso, ¿no? En la tabla periódica. El tema de hoy día es tabla periódica, ¿no? Pero esta vez ya un poquito más, un poquito más grande, ¿no? Ya díganme una cosa, ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si no hubiera tabla periódica? ¿No hubieran elementos? No, pero ¿qué pasaría si, o sea, los elementos siempre van a estar, ¿sí? La pregunta es, ¿qué sucedería, no? ¿Qué? ¿No hubiera un orden? Claro, ¿qué pasaría si no hubiera tabla periódica, ¿cierto? ¿No habría qué cosa? ¿No habría? Orden. ¿Qué más? Es como si alguien dice a tu casa, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Quiero que vayas y me traigas sal. Pero toda la casa está desordenada. ¿Cómo sacarías la sal? Ordenando. Pero ¿cuál sería? ¿Qué generaría que no haya orden? ¿Hubiera que hubiera? Orden. ¿Habría? ¿Buscando? Desorden. Claro, claro. Habría caos, ¿no es cierto? Habría caos, ¿no es cierto? Si ustedes quisieran hacer algo, tendrían que estar probando, ¿no es cierto? Hasta hacer algo, ¿no es cierto? Pero normalmente eso no se da, ¿cierto? En cambio, cuando tienen la tabla periódica, ustedes ya saben qué material agarrar, ¿no es cierto? Usamos un poco de esto, usamos un poco del otro, ¿no? ¿Sí? Y aquí comenzamos, ¿no es cierto? La tabla periódica. Recuerden que tenemos examen, ¿ah? Hoy día práctica. Sí, a los alumnos que están entrando ya, de hecho, ya no tienen asistencia, ¿no es cierto? Se activa a las 3:33 en la práctica, ¿ya? Por pilares, ¿sí? Ahora, haciendo clase pasada, ¿sí? Estos de acá, ¿cómo se llaman los de acá arribita? Lo que estoy señalando, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan? ¿Ese grupo cómo se llama? Carbonoides. No, el de acá, del de acá. Gases nobles. Muy bien, el de acá se llama gases nobles, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y los de aquí cómo se llama? Una pequeña descripción. Porque yo sé que hay algunos que ya saben, ¿no? Pero ¿cómo le ayudamos a los que todavía recién están entrando, ¿no? Porque va a haber práctica todas las clases, ¿ah? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Este grupo cómo se llama? Los alcalinos. ¿Y el segundo cómo se llama? ¿Los alcalinos qué? Alcalinos seicos. Térreos. ¿Sí? Acuérdense, ¿ah? A grosso modo estamos describiendo. ¿Los de aquí cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los de aquí? Boroides. Boroides. Boroides, ¿no es cierto? El siguiente es carbonoides y el otro es nitrogenoides. Muy bien, carbenoides. No me había escuchado bien, por el WhatsApp le había escrito para poder dar mis clases, pero creo que no era la vía adecuada, profesor. Profesor, ¿habrá todavía espacio para esta semana por la mañana? ¿O se puede la otra semana también hacer las clases? También la otra semana, dime, la otra semana, ¿qué día? Profesor, Pero un audio está prendido. A ver, un audio está prendido, ¿no es cierto? Ok. Martes. ¿A qué hora? Martes, Está prendido Profesor, es Juan Carlos Ramos. Ramos. mañana. ¿Ya? También jueves a las 8 de la mañana y viernes también podría ser en ese A mismo ver. horario. Martes 1 de junio. Profesor es de Juan Cabrejos Ramos. Ya listo, muy bien. Sigamos con la clase. Ya, grosso modo, ¿no es cierto? Ya listo. ¿Y los de aquí quiénes eran los que estaban del oxígeno? ¿Se acuerdan? Esto sí era conocido, ¿ah? Coloides. No, ¿se acuerdan? Diegeno. Los anfígenos. Y el último, ¿quién era? Bien conocido, ¿ah? Hidrógeno. No. A ver, su compañero lo dice.
Muy bien, excelente. Los halógenos. Acuérdense, clase pasada. Listo, sigamos. Ahora sí, un poquito vamos a ver nuestro universo. Profesor, también faltaban los metales de acuñación. Ay, perdón. Tiene razón. ¿Y estos eran, quiénes eran los metales de acuñación? ¿Y qué grupo era? El grupo donde estaba él. El cobre, la plata y el oro, ¿no es cierto? Metales de acuñación. Muy bien, sigamos. Listo. Ahí están todos los elementos del universo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no estuvieran ordenados, cierto? ¿Todos los elementos dónde están? En el universo, ¿no es cierto? Todo lo que se forma, miren. Desde el pollo a la brasa, de las personas que juegan partido, desde un perrito con su hot dog, los caramelos, los seres humanos, la misma tierra, ¿no es cierto? ¿De qué está formado? ¿Alumno, de qué está formado? ¿De masa? No, Masa, mares, tierra, agua. no, de elementos. Acuérdense. Químicos. Químicos. Claro, todo está formado de elementos químicos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, vamos a pasar al siguiente, a ver, la tabla periódica, ¿no es cierto? A ver, vamos a hablar, a ver, el alumno Nicolás. ¿Podrías leer la historia? La tabla periódica actual. Historia. A partir del siglo XIX, el hombre se propuso universalizar a los elementos químicos. Es darle un nombre y ordenarlos. Dumas, Berzelius, Thenard, Dobrein, Charcot, Newlands, Mendeleev, Meyer y Moseley, el último, quisieron ordenar a los elementos químicos de su época. Muy bien. ¿Y por qué creen que se da ese caso? ¿Por qué quieren ordenarlo? ¿Referente a qué usan como base para ordenar los elementos químicos? Para darle un nombre. Darle un nombre. Y nosotros se recuerdan que cuando hicimos configuración electrónica, ¿no es cierto? ¿Qué siempre estábamos configurando siempre? ¿Se acuerdan? Los elementos químicos. Sí, pero siempre estábamos configurando algo, ¿se acuerdan? Muy bien, Adriana, los electrones. ¿Por qué? Porque con los electrones podemos saber qué electrones tienen de valencia, ¿no es cierto? Y en qué periodo o grupo termina, ¿no es cierto? Por eso es que ellos se centraron en ese conocimiento. ¿Sí? A ver. Esta es la descripción de la tabla periódica. Vamos a ver un voluntario. A ver, Mayurit, ¿puedes leer la 1 y la 2? Descripción de la tabla periódica. La tabla periódica fue diseñada por J. Werner en la base a la ley periódica, descubierta por Moseley. 2. La tabla periódica contiene 118 elementos reconocidos por la IUPAC, International Unit pour Analytic Chemistry, que va desde hidrógeno hacia... Se llama el organezón, ¿ya? El organezón, ¿ya? Muy bien. A ver, Brigitte, la 3, ¿podrías leer? 3. En una base de 20 grados, los elementos se encuentran en sólidos 105, líquidos 2, bromo y Mercurio. HG, mercurio, gaseoso 11, helio, neón, argón, bromo, No, radón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor y cloro. Por su naturaleza. A ver, el alumno Piero. Por su naturaleza naturales 90. Hidrógeno,
92, El uranio. uranio, a excepción del Tecnecio, glesio y el PM, paramodio. paramodio. Artificiales, Artificiales 28, también llamados transuránidos o sintéticos. Aquí tenemos al 43 al tecnecio, y en tecnecio, el paramodio y el los uranio. paramodios y los que están más arriba, el uranio. Ya, 92. dígame. Ese transuránido, acá ven acá un dibujito, ¿no es cierto? De un reactor nuclear, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peligro que tiene para nosotros? ¿Sí? ¿Qué se podría hacer con esa energía si no se controla? Ah, claro, muy bien, puede estallar, muy bien. Puede Muy explotar. bien. Claro, ¿no es cierto? Casos parecidos como pasó allá en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo más peligrosos son, ¿qué? Los transuranios, ¿no es cierto? Ya, pasemos a la siguiente. Por sus propiedades, los metales, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver, un voluntario, a ver, de los que tenemos tantos, a ver. Ah, Isle Ángel, a ver, ¿podría leer? Sí, profesor. Ya, los metales. Ya, profesor, un ratito se ha quedado en compartiendo pantalla. ¿Ya salió? Ahora sí, profesor. Por sus propiedades, metales 88. La mayoría son sólidos a excepción del mercurio. Son buenos conductores de calor y electricidad. La gran mayoría se oxidan fácilmente. Se dividen en ligeros grupos. Profesor, este es 1A, Claro. 2A y 3A. Su oxidación es rápida. Ejemplo, litio, sodio, magnesio, etc. Pesados, grupo B y algunos del grupo A. Presentan alta densidad, son dúctiles, maleables y pesados. Ejemplo, hierro, cobre, plata, zinc. Ya. Hasta ahí nada más, ¿ya? Sí, los metales, ¿no es cierto? Sí, en este grupo, ¿quiénes están mayormente? Están los que, los elementos que usamos para acuñar moneda, ¿no es cierto? Que sería, ¿quién? El cobre, la plata y el oro, ¿no es cierto? Esto del 1A ya habíamos hablado que eran los alcalinos, el grupo 2 eran los alcalinos tierras, ¿no es cierto? Y el 3A sería de la familia de los boroides. ¿Sí? A ver, vamos, Nicolás, ¿podría leer los no metales y los metaloides? Sí, profesor. Son sólidos, líquidos y gaseosos. Son malos conductores de calor y electricidad. Se reducen y se oxidan. La mayoría se encuentran en el lado derecho de la tabla periódica. Ejemplo, carbono, fósforo, cloro, flúor, etc. Metaloides, o también llamados semimetales. Este grupo se formó por la propiedad de la conductividad eléctrica. Estos son boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Muy bien. Y de estos elementos de los metaloides, ¿cuál es, en nuestra actualidad, cuál es el más importante? Que lo usamos siempre. Este metal, ¿no es cierto? Que sería el silicio, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante el silicio, no? Porque nuestra tecnología depende de este mineral, ¿sí? De este metaloide, ¿está bien? El silicio, acuérdense, ¿sí? Ya creo que a grosso modo ya lo hemos visto. Vamos a comenzar a practicar, ¿está bien? Ustedes lo dicen, ¿ah? Comenzamos. Los elementos se ordenan en la tabla periódica actual con respecto al orden creciente de su... ¿Cuál es lo que hace que el elemento va cambiando? ¿Se acuerdan? Número atómico. Es su masa. Muy bien. Número atómico. Número atómico, muy bien. Número atómico, ¿no es cierto? Sería el Z, ¿no es cierto? Muy bien, Nicolás. Indique lo que verdadero o falso, ¿ya? La tabla periódica actual
se fundamenta en el peso atómico de los elementos. A ver, dígame, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? No. ¿En qué se fundamenta? Ya lo dijeron antes. Falso. El número atómico es falso. Falso, muy bien. ¿Se fundamenta en quién? En el número atómico. Acuérdense, ¿ah? La siguiente. La tabla periódica actual presenta 7 periodos. A ver. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? No, ¿cómo que falso? ¿Se acuerdan? Verdadero. ¿Quién lo dijo? Piero, ¿no? Urbano. Muy bien. A ver, en el chat, ¿quiénes están? Muy bien, Gabriel y Cristian. Muy bien, Gabriel y Cristian también. Gabriel y Cristian. ¿Se acuerdan en la configuración cuando trabajábamos? Siempre llegamos hasta del 1S, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Comenzamos con el 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S y 7. ¿Se acuerdan? Lo hemos hecho un montón de veces. Estos números enteros son los que nos dicen qué cosa. El periodo. Acuérdense, ¿ah? Por eso decimos que se ordenan en cuánto? En 7 periodos. ¿Ah? Aquí. Perdón, nos estamos pasando. Complete la siguiente característica. ¿Quiénes ganan con facilidad electrones? ¿Se acuerdan? Eran los metales o los no metales. ¿Quién es el que siempre perdía electrones? Y están en estado sólido o líquido. A ver. Hay un grupo, ¿ah? ¿No metales? Muy bien, muy bien. Excelente. Los no metales, ¿no es cierto? Los no metales. Profesor, en la 2 falta 1. Ya, muy bien. Profesor, ahí la respuesta es verdadero. Muy bien, Profesor. sí, sí. Verdadero, ¿no es cierto? Excelente. Acá también hay alumnos que lo han dicho. Sí, muy bien. Adriana y Nicole, ¿no es cierto? Muy bien, Adriana también. Ahora sí, vamos a completar ese cuadrito, ¿está bien? A ver, el símbolo del cromo, acuérdense, ¿ah? CR, profesor. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Hombre. Stephanie Rebas. Ya, rebasa. ¿El nitrógeno? N. N, muy bien. ¿El cobre? ¿El cobre? CU. Muy bien. ¿El cobalto? CO. CO. ¿El potasio? A. Muy bien. El potasio es la letra K, ¿no es cierto? Y por último, el polonio. ¿Quién sería el polonio? PO. PO, muy bien. Acuérdense, ¿ah? Recuerden que hoy día tienen práctica. Muy bien. ¿Alguna duda, alumnos? ¿Alguna duda? A ver, todos. No, profesor, todo claro. No, profesor, todo claro. No, profesor, todo claro. Muy bien. A ver, a condiciones ambientales, ¿cuál de los elementos se encuentra en estado gaseoso? ¿Quién sería gaseosa en estado ambiente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la temperatura ambiental? Siempre decimos ¿cuánto? 22 grados, ¿no es cierto? 22 grados. ¿Esta es la temperatura qué? Ambiente. El carbono, ¿cómo se encuentra el carbono? Estado líquido, sólido, gaseoso. Díganlo. Carbón. Sólido. 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 Muy bien. El mercurio. Líquido. Muy bien. El cloro. Líquido. No, el cloro no. El cloro es gas. El bromo. Sólido. No. Sólido. El bromo. Líquido. Líquido. El azufre. Sólido. Sólido. El hidrógeno. Gas. Gas. Muy bien. El sodio. Sólido. Gas. Sólido. 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 El criptón conocido. Sólido. Gas. No, Gas. gas. Acuérdense del criptón, ¿ah?
¿El aluminio? Sólido. Sólido. ¿Y el oxígeno? Gas. Gas. Muy bien. Entonces, será aquí, ¿no es cierto? Nuestro cloro, nuestro criptón, nuestro hidrógeno y nuestro oxígeno. A ver todos, ¿hasta ahí? ¿Sí, no? Muy bien. Ya, esta reglita sí la hemos explicado la clase pasada, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y nos vamos a los ejercicios. Indicar el periodo y el grupo para los elementos, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver porque va a venir en su práctica. ¿Sí? Comenzamos. ¿Por quién comenzamos? A ver, díganlo. 1S2. Muy bien. ¿Quién viene después? 2S2. Muy bien. 2P6. ¿Y? 3S2. ¿A qué grupo pertenece? A ver. 3. No, el grupo. A ver. El periodo es 3. No, no. Recuerden, ¿ah? No se confundan. Estos números delante, que son los niveles, ellos me dicen que... 2A en romanos. Muy bien. 2A en romano, ¿no? ¿Y a qué periodo pertenece? Periodo 3. Muy bien. A ver. Periodo 3. Brigitte, ¿no? Sí, profesor. A ver, el cloro, ¿cómo sería? Rapidito. ¿Cómo sería? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. ¿Y 3P? ¿3P qué? 3P5. 5. Ya. ¿A qué periodo pertenece? ¿Al periodo? Periodo 3. Al periodo 3. Muy bien. ¿Y a qué grupo? ¿A qué grupo pertenece? 5A. 5B. No, recuerden, tenían que sumar. Han hecho un montón de ese día, ¿no es cierto? 3A. 2 más 5, ¿no es cierto? ¿Cuánto era eso? 7. Claro. 7A. ¿No es cierto? Ahora vayamos aquí al galio, ¿está bien? El último, ¿ya? Ya. Mejor al fierro, ¿está bien? Al hierro, ¿está bien? Comenzamos con el hierro, ¿sí? Profesor, ¿podemos agarrar de frente con el argón? Ya, listo. Y acabamos con este de acá, ¿ya? ¿Cómo sería? Repito, con argón. A ver. ¿Argón cuánto? 18. Argón 18, ¿qué más? 4S2. ¿Y 3 de cuánto? 3 de 6. 3 de 6. ¿A qué periodo pertenece? 8B. Claro. Pertenece al grupo 8B. ¿Pero a qué periodo? ¿A qué periodo Periodo pertenece? 4. Claro, muy bien. Al periodo 1. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿tenemos tiempo todavía? Muy bien. Muy bien. Ya. Ahora sí creo que está más claro, ¿no es cierto? Ya. Vamos a hacer un pequeño recuento, ¿no es cierto? Tal vez se han olvidado, creo, ¿no es cierto? Acuérdense, ¿ah? Cuando termina en 8, 9 y 10, ¿en dónde terminaría qué grupo? ¿El grupo qué? 8B. Si termina en D2, ¿qué sería? El grupo 1B. Acuérdense. Esto lo van a poner en romano. ¿Sí? Esto también lo vamos a poner en romano y esto también lo vamos a poner en romano. ¿Sí? ¿Aquí qué grupo sería? El grupo A, ¿no es cierto? El grupo A. Lo que me diga este número de acá lo voy a colocar, ¿pero en qué? En romano. Lo que me diga él va a ser ¿qué? El X más 2. ¿Sí? Y este sería, pues,
el grupo B. Ya, alumnos. ¿Alguna duda, alumnos? ¿Sí? ¿Han aprendido? A ver, todos. Sí, profesor, todo claro. Todo está claro, ¿no es cierto, ya, alumnos? Bueno, tenemos solamente, por favor, concéntrense que van a entrar a dar su práctica, ¿sí? Ahora la asistencia va a ser práctica. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Hasta qué hora tenemos para la práctica? 5 minutos nada más tienen. Son 2 preguntas generales nada más. Lo No, que hicieron o en la sea, clase, ¿A qué hora, profesor? en ¿a este qué hora se momento, cierra? a las 3:38 se cierra el sistema, ¿ya? Por eso les he pasado la voz desde temprano. ¿Sí? Ya, entren a la práctica, por favor. Todos a la práctica. Tengan el cuestionario, no es nada difícil. Todo lo que tengan estado presente en la clase, lo van a hacer de una manera rápida. Quiero escuchar puro 20, ¿ah? Mes de mayo. Tabla periódica. Profesor, ya acabé. Muy bien, ¿ves? Ni siquiera te demoraste un... ¿Qué tal? 20, ¿no? Sí, profesor. Claro, ahora vamos a hacer eso. Esa va a ser la asistencia de ahora en adelante, ¿sí? Los que han estado en la clase, han estado concentrados. No vamos a tener problema, ¿no es cierto? Todavía tienen 3 minutos el resto, pueden usar sus apuntes. Terminé, profesor. ¿Qué tal? ¿Muy bien? Sí. Por eso las prácticas van a ser solamente de la clase. ¿Estuviste atenta? Muy bien, ¿no es cierto? Y eso va a ser tu asistencia. Muy bien, Cristian, muy bien. Me alegro muchísimo, ¿ah? Se ve que todos están bien, ¿no es cierto? Todavía tiene 2 minutos. Muy bien. Adriana, muy bien. Profesor, ya terminé. Muy bien. Ahora vamos a controlar de esa manera la asistencia, ¿les parece? Ya no voy a... Vamos a poder hablar más. Muy bien, Tatiana, muy bien. Ya podemos hablar un poco más, hacer más preguntas. Y faltando un poquito de tiempo hacemos la práctica, ¿no es cierto?
Profesor, ya terminé. Muy bien. Los que no hayan Profesor, ya terminado, le falta un terminé. minuto todavía. Muy bien, Yomar, muy bien. Profesor, ya terminé. Muy bien, Nicolás. El sistema se cierre un minuto más. Profesor, ya terminé. Muy bien, Piero, muy bien. Recuerden que la nota que voy a colocar ahora en adelante, solamente a los que tienen cámara prendida les voy a colocar la nota alta. ¿Está bien? Profesor, terminé. Muy Profesor, bien. ya terminé. Excelente, muy bien. Bueno, alumnos, a ver, hablemos un poquito. ¿Han aprendido la clase? Sí, profesor. Ya, digamos, Profesor, a ver, le iba a preguntar, todavía no he subido las clases ni las tareas de la no, semana todavía pasada. no he subido, Nicolás, todavía no. ¿Sí? Ok, profesor. Muy bien, ¿no es cierto? Todavía no he subido los videos. Me falta subir todavía los videos. Muy bien. Bueno, alumnos, ahora sí, por favor, enciendan su camarita todos. Solamente ellos son los alumnos que van a recibir su nota, ¿ya? Contamos, ¿ya? Asistencia, a ver con todos, ¿ya? Contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Son dos fotos, ¿ah? El siguiente grupo. Ya vamos, de nuevo. 1, 2, 3,